hermanos. Le doy gracias a Dios por la alegría de poder verles de nuevo en este culto. Y aprovechando los avisos que hablaban de nuestro pastor en la iglesia de San Joaquín, quiero hacer un pequeño recuerdo de la historia de nuestra iglesia en relación con la iglesia de San Joaquín. Aquí muchos de ustedes son más nuevos, pero en la mitad más o menos de los 90, siglo pasado, esta iglesia se construyó, se empezó a construir como es ahora. Antes era una capilla mucho más chiquitita. Y en ese proceso hubo un momento que ya no podíamos tener el culto acá. ¿Segundo se acuerda o no? Ya, varios se acuerdan. Entonces, en ese momento nosotros tuvimos que buscar otro lugar donde celebrar nuestros cultos. Y fuimos todos los domingos, durante algo así como unos 2 meses, a la iglesia de San Joaquín. Y ellos nos acogieron y nos recibieron en una iglesia también muy chiquitita. No era la iglesia de ahora, que también es una iglesia ya más moderna, de una construcción nueva. Era bien pequeña, bien modesta, y nosotros íbamos ahí, llenábamos ese lugar hasta afuera, ahí tratando de escuchar lo que pero era una experiencia linda de compartir entre hermanos y hermanas de distintas iglesias. Y yo les dije eso a la iglesia de San Joaquín. Estuve hace 2 semanas allá, y yo creo que es importante, en la medida que oramos por esa iglesia, recordar que en algún momento ellos nos dieron la mano. Amén. Bueno, hoy seguimos estudiando la primera carta de Juan. Ya estamos avanzando por el capítulo 2 y cada vez vamos conociendo un poquito más acerca del autor de esta carta, que ya hemos visto su preocupación por las doctrinas falsas que amenazaban a la iglesia. Se ha hablado también del cariño con que él escribe. Se nota en él, y eso es también lo que quiero destacar hoy, es su preocupación pastoral, su preocupación como pastor. Y hay 2 temas pastorales que vamos a ver hoy día y que tienen que ver con, por un lado, la conducta cristiana, y otro que tiene que ver con respecto a el conocer a Dios, el amor y la fe. Pero vamos a orar primero. Amén. Muy breve oración. Padre Celestial, te damos gracias porque te escuchamos en tu palabra hoy día, y te pedimos que tú nos puedas visitar en este momento, acompañar, para poder recibir tu palabra, para poder analizarla, para poder estudiarla, para que nuestros corazones se abran también a atesorarla y a practicarla durante esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El capítulo 2 comienza diciendo: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y luego, un poquito más adelante, donde estamos ya en nuestro texto, comienza diciendo: queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo. El trabajo de un pastor, de un líder, de un obrero de la palabra, es el de cuidar a los creyentes. No actuemos contra lo que Dios nos ha mandado, contra lo que Dios nos pide. Pero uno podría decir, yo creo que muchos dicen, pucha, pero la Biblia está llena de cosas que Dios nos manda, llena de mandamientos, yo muchas veces ni los entiendo, que pecados por aquí, que pecados de esto, de lo otro. ¿No habrá alguna fórmula? ¿No habrá alguna clave que nos ayude, así como en sencillo, a hacer lo correcto? Bueno, por eso es importante nuestro texto de hoy. Y también lo que leímos en el Evangelio, porque nos muestra lo esencial, lo que está en el centro del propósito de Dios para nosotros. Si hay algo que un pastor quisiera que su congregación recuerde siempre, es de lo que vamos a hablar hoy día. Y dice Juan: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo,
sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y quiero que se fijen en cómo Juan habla de lo antiguo y de lo nuevo, y al mismo tiempo de la oscuridad y de la luz. Recuérdenlo ahora, porque vamos al Evangelio, a esa pregunta que hizo el maestro de la ley. Y le dijo, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Aquí nuestro Señor Jesús no está inventando algo nuevo, está repitiendo la ley, el mandamiento antiguo. En la lectura de Levítico que recién escuchamos también aparecía este mismo texto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo nuevo es que está jerarquizando cuáles son los mandamientos más importantes y está aclarando qué es lo esencial de los mandamientos. Y Juan dice, las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera. Para Juan, la luz verdadera es Jesucristo. En su evangelio él lo dice. La luz verdadera que venía a este mundo es Jesucristo. Y creo entender que lo que está diciendo también es que cuando se aplican los mandamientos sin la luz con la que Jesús alumbra, los mandamientos se transforman en legalismo, en hipocresía. Cumplir los mandamientos sin Cristo es querer tener una falsa superioridad moral. Casi siempre conduce a la discriminación, al rechazo de otros, a aborrecer a los que no son como yo, a los que no creen como yo. Esa es la oscuridad. Oscuridad que se empieza a disipar cuando conocemos a Cristo, cuando lo conocemos bien, cuando vemos en el Evangelio cómo Él enseñaba, cómo Él sanaba, cómo acogía a las mujeres, a los niños, a los leprosos, a los enfermos, a los distintos, a los publicanos, a los pecadores, a los soldados, incluso a los mismos fariseos que lo atacaban, como este que se acercó para probarlo, pero que terminó diciendo, bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Entonces, hermanos, les hago la pregunta, ¿cuál es el resumen, la esencia, lo central de los mandamientos de Dios? El amor. El amor a Dios y el amor a las personas, a nuestro prójimo, al que vemos. Pero el amor a veces es puro discurso. Y la última vez que prediqué lo dije aquí. Ustedes seguro que ya no lo recuerdan. Amar es conocer a otra persona, comprenderlo, tener paciencia, buscar su bienestar, ser respetuoso, ser considerado, ser solidario. Es harto trabajo. Por eso es fácil decir te amo, pero es sacrificado amar. Y en esto Jesús nos da ejemplo y nos anima. Si Él es mi Señor,
Si Él ha cambiado mi vida con su amor por mí, yo quiero ser como Él. Si Él de alguna manera ha llegado en su presencia en mi vida, entonces Él me anima, me estimula. Yo deseo amar como Él. Yo creo que puedo ser como Él. Yo quiero intentar amar como Él me ama a mí. Y quiero que se fijen que Jesús en realidad no respondió exactamente lo que le preguntó. Le preguntó cuál es el mandamiento. Y Él le dijo, amar a Dios, pero no se quedó ahí, sino que al tiro agregó, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como dice en la otra versión, en Mateo, dice, este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, eso también tiene que reflejarse en cómo te relacionas con las demás personas. Si amas a Dios, también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios nos ama, nosotros respondemos en amor a Dios, pero también tenemos que ser coherentes con este amor en una relación con todos los demás. Y aquí en nuestro pasaje, también Juan se preocupa, como pastor, de aterrizar, de hacer bien concreto este mandamiento antiguo que ahora se nos va iluminando. Y Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es una buena prueba. Este es como el PCR del amor. Si tú aborreces a tu hermano, todavía estás en tinieblas. Si tú desprecias, discriminas, rechazas, juzgas a tu hermano, es porque no tienes el amor de Dios en tu vida. Es porque todavía no has conocido bien a Cristo. Pero qué fácil, no es criticar, ¿verdad? Y de ahí a despreciar hay un paso. Y de ahí a aborrecer hay otro pasito. Pastoralmente, esta debe ser la principal preocupación de la iglesia. Que nos preocupemos de las personas de la congregación. Cuando decimos amamos a Dios, eso ya queda así como a veces un poco en el aire. Pero cuando decimos amar al prójimo, entonces ya tenemos ahí a una persona, algo concreto. Ahí está mi esposa, ahí están mis hijos, ahí está mi vecino, ahí está el hermano que está sentado al lado mío hoy día en la iglesia. Y que hagamos carne el mandamiento del amor, entonces es la principal preocupación pastoral de la iglesia, que tengamos cuidado con nuestros juicios, con nuestros prejuicios, con las cosas que decimos para no herir a nuestras hermanas y hermanos. Y qué fácil es herir en estos días, ¿no? Un meme a la rápida y ya estamos cayendo en el pecado, cayendo en la oscuridad, cayendo en el error. Entonces este es el primer tema que Juan quiere presentarnos hoy. El tema, partimos diciendo de los mandamientos, de la conducta, pero terminamos diciendo es el tema del amor. El tema de cómo respondemos al amor de Dios, de cómo nos animamos con el amor que Jesús nos tiene, que dio su vida por nosotros, para que así también nosotros podamos, como va a decir Juan más adelante, dar la vida también por nuestros amigos. Y sigue Juan diciendo ahora este otro
este es otro como cambio de ritmo, cambio de tema, ¿no? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ya vimos entonces el tema de la conducta y los mandamientos, ahora pasamos al tema de la fe, el tema de conocer a Dios. Ahora, yo quiero comparar este texto, que es como un texto que tiene que ver con la familia de la iglesia. Aquí están los hijos, los padres, los jóvenes, pero los leemos como si llegara para todos nosotros. Yo, aunque no soy padre, me identifico con lo que dice sobre los hijos, porque dice que nuestros pecados han sido perdonados. A lo mejor los jóvenes también pueden identificarse con eso, y en fin. Entonces, es importante comparar este texto con una carta, un mensaje que una madre le escribe a su hija, que se ha ido a la universidad. La madre se entera de que ha habido un brote de COVID en el campus y hay 5 casos confirmados. Su hija no está entre ellas, al menos no todavía. La madre lo sabe, pero busca en su celular alguna imagen bonita, digamos un meme inspirador que dice: no le pido a Dios que te dé riquezas, sino que le ruego diariamente por tu salud. Y se lo manda y le agrega un mensaje que le dice: hija, no me malinterpretes, no te escribo con la angustia de pensar que estás entre las víctimas del COVID. Al contrario, me alegro que estás bien. Por supuesto, no quiero que te enfermes. Toma todas las precauciones necesarias, pero te escribo porque mi corazón está lleno de recuerdos y de confianza. Recuerdo cómo una vez tuviste sarampión y tu cara parecía la de un boxeador en el round 15 y cómo te recuperaste completamente. Y recuerdo lo valiente que eras cuando las vacunas contra la viruela todavía se administraban en nuestro pequeño pueblo con unas jeringas enormes, pero tú la recibiste sin una lágrima y ahora tienes esa protección en tu cuerpo. Has sido tan fuerte y saludable. Cuando miro hacia atrás, parece que cuando todos los demás estaban enfermando de gripe, tú venciste al enemigo y apenas te resfriabas. Así que aférrate a lo que tienes. Anímate en que Dios está obrando claramente en tu vida y tú debes mantener esa estupenda salud que tienes. Estoy llena de alegría por esa salud y te quiere tu mamá. ¿Por qué esta madre le mandó esa nota a su hija? Le decía: ruego a Dios todos los días por tu salud. Luego le escribió: no quiero que te enfermes. Toma las precauciones necesarias. Aférrate a lo que tienes. Cuida tu salud. Así que está claro que al menos parte de la razón para escribir es ayudarle a su hija a mantenerse saludable. Y esa podríamos decir que es un hilo de advertencia con la que se teje esta nota. Pero por otro lado, ella también le dice: no te escribo por angustia. Más adelante le dice: me alegro de que estés bien. Y en realidad pasa gran parte de la carta deleitándose en su hija, en lo bien que está y en cómo ha podido otras veces antes vencer la enfermedad. A eso podríamos llamarle el hilo de la confianza. Ahí están los 2 hilos, la advertencia y la confianza. ¿Cuál es la relación entre estos 2 hilos? Por un lado, la madre quiere motivar en su hija el aprecio por el don de la salud y fortalecer su confianza en que podrá resistir la enfermedad. Y por otro lado, quiere que conserve la salud que tiene y que no haga nada para perderla. En otras palabras, cuando la hija vea el valor de lo que tiene, sienta la seguridad de que realmente puede salir victoriosa
de la enfermedad, va a animarse a tener el celo para aferrarse a lo que tiene, para no tirarlo por la borda, carreteando o actuando descuidadamente. Y me parece que nuestro texto de hoy tiene el mismo patrón. Si buscan todos los lugares donde Juan nos dice por qué está escribiendo, encuentras dos hilos. El primero que dice, os escribo para que no pequéis. En otras palabras, no quiere que se enfermen. Quiero que se mantengan bien. Luego en el 2:26 dice, le escribo esto acerca de los que querían engañarlos. En otras palabras, le está advirtiendo sobre algunos peligrosos gérmenes por ahí. Cuidado con los gérmenes, no te enfermes. Pero también hay una segunda línea, una segunda hebra en la carta, y en 2:21 dice, os escribo no porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis. En otras palabras, no estoy angustiado porque piense que ustedes han sido infectados por estos gérmenes. No creo que estén entre las víctimas del error. De hecho, me regocijo en su buena salud. Como dice nuestro texto, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados les han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocen al que es desde el principio. Si yo pudiera decirle a ustedes por qué están acá hoy día, es porque ustedes conocen a Dios. Es porque ustedes saben que Cristo ha perdonado sus pecados. Están aquí porque conocen a Cristo mismo y porque desean servirle, porque desean escuchar su palabra, porque desean vivir una vida cristiana correctamente. Entonces, en un sentido, ustedes ya están vacunados. La enfermedad, el COVID o lo que sea, no los va a derrotar finalmente, porque su seguridad está en los cielos, su seguridad está en Dios, su seguridad está ya garantizada. Pero igual un pastor les advierte, porque igual ustedes son tentados al pecado, igual muchas veces caemos en pecado, y eso obviamente es algo que el pastor siempre va a querer evitar. Por un lado, que aumentemos nuestro aprecio por lo que tenemos en Cristo, para que profundicemos la alegría de la seguridad de la vida eterna. Pero por otro lado, advertencia de aquellos que nos pueden llegar a engañar, exhortación para mantenernos lejos del pecado, amando a nuestros prójimos, amando al Señor, amándonos unos a otros aquí. Confianza, pero también advertencia. Siempre vamos a encontrar eso en la palabra. Confiamos en Dios, confiamos en Jesucristo, conocemos y sabemos que Él ha perdonado nuestros pecados. ¿Qué más nos puede hacer daño? Tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero igual un pastor les va a advertir. Igual un pastor les va a pedir que no se descuiden, que retengan lo que tienen, que no se olviden de que conocen al Señor, que no nos olvidemos de quién es Cristo en nuestra vida. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la confianza que tenemos en tu Hijo Jesucristo, porque Él ha dado su vida por nosotros. Él nos protege de todo mal, en que ha perdonado nuestros pecados, y ya nada puede acusarnos, ya nada puede condenarnos. Gracias, Señor, por eso. Y ayúdanos, Señor, a acercarle en nuestra vida diaria el amor que tú tienes por nosotros, en que nosotros podamos también amar a todas las personas que lo necesitan. En el nombre de Cristo. Amén. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida.